hijos significa hijos por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio, y estamos por cumplir el próximo día 26 nuestros primeros 15 años de lucha. Entonces decidimos organizar una serie de mesas para encontrarnos, para reunirnos, vernos las caras y podernos, pues no sé, como reencontrar en este momento tan difícil por el que está atravesando el país, ¿no? Entonces esta mesa, las tres mesas están guiadas por nuestros ejes de lucha, que son identidad, memoria y justicia. Sobre esos tres ejes es que nosotros trabajamos. Esta mesa, como bien saben, es sobre identidad. Entonces, para comenzar, les voy a leer un texto que es la postura de Hijos México ante este tema en particular, a estos 15 años de lucha. Una reflexión, más bien. Entonces, Angelito acaba de cumplir 8 años y dice que él no va a ser militar porque no quiere que lo obliguen a matar a nadie. Quiere ser profesor y quiere estudiar en la Ayotzi. Eso nos dice Angelito. Jocelyn tiene 12 años. Hasta hace unos meses ella quería ser enfermera militar, pero ya no. Angelito es el hijo mayor de Adán Abraham de la Cruz. Jocelyn es la sobrina de Yosivani Guerrero de la Cruz. Los dos son normalistas y junto a 41 compañeros más están desaparecidos desde el 26 de septiembre. El Estado los desapareció. Iniciamos esta reflexión sobre nuestra identidad, eje que junto a justicia y memoria sirven de base a nuestro accionar colectivo como Hijos México a 15 años de lucha, hablando de Jocelyn y Angelito, porque Angelito y Jocelyn somos nosotros. Nosotros también crecimos sabiendo que la desaparición forzada y demás crímenes de Estado, lo que significan estos crímenes de Estado. Y elegimos quehaceres que tienen que ver con la construcción de otro mundo, uno donde quepan muchos mundos. Es decir, que elegimos reivindicar todos los días la lucha de nuestros padres. Y es justamente ahí, en esa lucha, donde esta mesa se plantea como una visión de lo que somos. Esa lucha, esa identidad, es lo que conforma a Hijos México. En Hijos entendemos que no hace falta tener una filiación biológica para asumirnos como hijos de la misma historia. Reconocernos en la memoria, en la mirada del que tenemos al lado y de los que nos hacen falta. Somos hijos y continuadores de una generación que luchó y que sigue luchando por un mundo más justo y digno. Entendemos la lucha de los que nos faltan y de los que estamos como una fundamentalmente amorosa, pues como dice Eduardo Galeano, en el fondo uno ama el mundo a partir de la certeza de que este mundo, triste mundo convertido en campo de concentración, contiene otro mundo posible, o sea, que el horror está embarazado de maravilla. Hijos es una red que cuenta con colectivos en diversos países y que unifica la historia de quienes, como hijos de una generación brutalmente reprimida en América Latina, nos encontramos desde la alegría de sabernos hijos de una historia que nada tiene que ver con la que nos imponen desde arriba. Nosotros somos memoria, somos lucha. Nosotros no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. No aceptamos la identidad que los asesinos y represores han querido imponernos, la de la sumisión y el olvido. Nuestra identidad se construye colectivamente todos los días, asumiendo el dolor de la ausencia y el horror, pero mirando siempre de frente con orgullo, amor y alegría. Tal vez el amor sea la clave más sincera de nuestra identidad. Amamos la vida, amamos al otro. Amamos a los que nos faltan y a los angelitos y Jocelines en que nos reflejamos. Nosotros somos resultado del amor, porque desde el vientre nuestros padres nos gestaron, algunas veces sin siquiera imaginarnos todavía, otras sin planearnos, con la certeza de que el amor es lo que hace que valga la pena. Así que hoy, a 15 años de lucha, es decir, a 15 años de construir nuestra identidad, nos dirigimos a los que están y a los que somos, pero
pero sobre todo nos dirigimos a los que aún no se han decidido a estar de este lado, a vencer el miedo de los sin corazón. Los invitamos a preguntarse quiénes son, quiénes somos, qué identidad quieren que tengamos como país. Dejemos de construir identidad sobre ausencias y cadáveres, sobre el terror, la injusticia, la ausencia. Dejemos de construir identidad sobre la impunidad. A todos nos faltan los desaparecidos. También nos faltan los asesinados de este país. Así que a ellos y a ellas les debemos ese otro mundo posible por el cual lucharon todos los días. Hoy en Hijos México nos reafirmamos en la certeza de que lo imposible solo tarda un poco más. Y que, como dice el gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, lo importante es cambiar el mundo porque es posible y es necesario. Nosotros ya elegimos la memoria, porque cuando cumplimos 10 años, Eduardo Galeano nos escribió un saludo con motivo del primer encuentro internacional que hicimos de hijos, y nos dijo lo siguiente: el poder ha inventado este instrumento, jodido y rejodido, para borrar las huellas de sus crímenes, la niebla que traga a sus víctimas, para que se pierdan en el olvido. Gracias a ustedes, no se pierden. Hoy nosotros queremos parafrasear este saludo para decirles a ustedes, los que están aquí en estas mesas, a nuestros ponentes, a los cuales admiramos y queremos profundamente porque nos han enseñado a amar todos los días, les decimos gracias. Gracias porque por ustedes, por nosotros, es que nuestros desaparecidos no se pierden, siguen presentes. La identidad, la memoria y la justicia, nuestros 3 ejes de lucha, solo pueden pensarse y construirse colectivamente, desde la digna rabia. Se construyen en las calles, en los actos diarios, se construyen cuando nos rodeamos de personas que nos inspiran y nos enseñan, como quienes están hoy en esta mesa. Así que al hablar hoy de identidad, pensaremos quiénes somos, pero también quiénes podemos ser, quiénes queremos ser, en un nosotros que se construya con la lucha cotidiana. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros tíos nos enseñaron a gritar que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Después lo gritamos junto a las madres de todo el país, junto a miles de familias que exigen la presentación con vida de sus seres queridos desaparecidos y piden justicia. Y desde hace casi 5 meses lo gritamos también al lado de los padres, las madres y los compañeros de Ayotzinapa, porque su lucha es la misma que la nuestra. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Bueno, ese es... Bueno, y ahora les voy a presentar a nuestros ponentes, que bueno, como dijimos en el texto, para nosotros esta es una mesa, como todas las demás, muy especial, porque es gente a la que respetamos muchísimo, que nos ha acompañado desde que existe Hijos, siempre han estado a nuestro lado, y bueno, es gente que siempre nos está enseñando y nos está alentando a seguir adelante, ¿no? Que nos ponen siempre el ejemplo de, pues cuando las cosas se ponen difíciles y uno siente que está todo muy oscuro y pesado, pues están ellos, ¿no? Que nos recuerdan que siempre hay una esperanza y hay que seguir adelante luchando. Entonces los voy a presentar brevemente. Pilar Calvero. Pilar fue detenida desaparecida durante la última dictadura cívico-militar de Argentina, vive en México desde el 79. Es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, es profesora, investigadora, trabaja principalmente temas de violencia política, historia reciente y memoria. Ha escrito muchísimos libros sobre el tema y nos ha acompañado en lo individual y en lo colectivo desde que Hijos empezó. Así que para nosotros es un honor tenerla aquí. Muchas gracias, Pilar. Después está Omar García, que es a quien
orgullosamente contamos entre nuestros compañeros de lucha. Omar es parte del comité de lucha de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Bueno, es vocero, seguramente muchos de ustedes lo ubican. Y para nosotros ha sido un enorme placer y una alegría encontrarnos en el camino con Omar y con todos los compañeros de la Escuela Normal y con los familiares, porque nos han traído una fuerza que nos ha sorprendido mucho, ¿no? Porque muchos de nosotros decíamos que cuando nos enteramos de lo que pasó en Iguala, nosotros sentimos como si nos hubieran soplado la velita de la esperanza y de la creatividad. Y caminando con ellos hemos retomado la fuerza y todos los días nos enseñan a seguir caminando. Entonces, también, muchas gracias, Omar, por estar aquí. A continuación está Sara. Sara es nuestra tía. Sara estudió economía, es miembro del comité Eureka, es esposa de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido, también nuestro tío. Rafael está desaparecido desde 1977. Sara también es cuñada de Juan Manuel Ramírez Duarte, asesinado el mismo año también por el Estado. Es mamá de Pavel y de Tania, dos integrantes de Hijos. Y es un ejemplo para nosotros de integridad. Sara es un faro para nosotros de lucha. Ella es una de esas personas que decíamos, nuestras madres, nuestras tías nos enseñaron a gritar: vivos, lo llevaron vivos, los queremos. Así que muchas gracias, Sara. Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha. Ella nació en Guerrero, en Tasco, estudiante de Derecho en la UNAM, miembro del comité de lucha de dicha facultad durante el movimiento estudiantil del 68, fue detenida en 1969, encarcelada hasta 1970. Por casi 30 años ha trabajado con mujeres como directora en varios centros comunitarios, forma parte del Comité 68 y para nosotros el comité y en lo particular Nacha son figuras que representan la lucha de nuestros padres, esa lucha por un mundo mejor que reivindicamos nosotros todavía junto a ellos todos los días. Así que muchas gracias. Vamos a comenzar y nos vamos así en orden. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes y con los queridísimos hijos, con todo lo que ellos representan. A mí me ha gustado mucho uno de los elementos de la convocatoria que habla de pensar en la memoria como un verbo. Habría que hablar entonces de memoriar o de hacer memoria, y me parece que es importante esta idea, porque creo que efectivamente la memoria tiene que ver con los relatos, pero tiene sobre todo que ver con las prácticas sociales, con cómo se toman elementos dentro de las prácticas sociales y políticas. También partiría de decir o de recordar, porque todos lo sabemos, que la memoria se hace desde el presente, desde las necesidades, las urgencias, los peligros del presente, como muy bien nos lo señaló Walter Benjamin. Y tomando esta misma idea de Benjamin, diría que la memoria tiene que ver con discontinuidades, o sea, más que un relato unificado. La memoria procede por saltos. La memoria permite la irrupción de unos tiempos en otros. La memoria nos permite que algunos elementos del pasado de pronto iluminen lo que está ocurriendo en el presente, y al revés también, que cosas del presente nos permitan revisitar el pasado y verlo de otra manera. En ese sentido creo que es más importante pensarla como salto que como relato continuo, que está más asociado con la historia que con la memoria. En este sentido yo creo que Hijos funciona justamente como un puente, un salto entre estas dos generaciones, que ahora ya son tres, porque la mayoría de hijos ya tienen hijos,
lo que se están preguntando es cómo transmitir lo que a su vez han recibido a una nueva generación. O sea que creo que acá lo que tenemos es como puentes y saltos entre generaciones. Y digo saltos porque creo que efectivamente estamos en un momento muy diferente al que miraba inicialmente Hijos cuando fue constituido. Creo que en este sentido es importante reconocer, sí, las continuidades de las luchas, pero también y sobre todo las discontinuidades. Creo que es fundamental reconocer las discontinuidades para identificar las especificidades de cada momento. Y en ese sentido es que voy un poco a tratar de señalar esto, a centrarme un poco en esas discontinuidades. Y en la idea de que Hijos, aunque se pronuncian como continuadores, yo diría, no son solamente continuadores. Hijos tienen su propia identidad, tienen su propio momento, tienen su propia propuesta, su apuesta para el momento presente de una acción que es una acción política. Creo que esto es fundamental. Cuando Hijos surge en el 2000, hay una focalización de la actividad de Hijos en la desaparición forzada en los años 70. Y en ese sentido se atendía una de las dimensiones de la memoria, que no es poco importante, que es la que podríamos llamar, la que tiene que ver con la deuda con el pasado, la actualización de la deuda con el pasado. Ahora, si nosotros pensamos lo ocurrido en los años 70, tiene unas características muy específicas. En ese momento, lo que nosotros tenemos es una organización del mundo de carácter antipolar. Tenemos una constitución de una guerra llamada fría, que no fue nada fría, porque implicó decenas, centenas de miles de muertos. Y en ese contexto tenemos la constitución de la doctrina de la seguridad nacional a nivel de nuestras naciones, de los estados de América Latina, que lo que hacía era remitir cualquier conflicto a esa oposición, a esa supuesta oposición entre los dos bloques que estaban organizando el mundo, el capitalismo y el socialismo. Es en ese contexto en donde la desaparición forzada aparece como una política de Estado en América Latina. Una política de Estado que es de un Estado en ese momento centralizado, fuerte, autoritario, un Estado-nación con estas características claramente alineado con la CIA, pero un Estado-nación fuerte y bastante homogéneo. En ese sentido, también la orientación política de la represión que se hace en los 70 está dirigida principalmente a la militancia política y sobre todo a la militancia política armada, que en ese momento tiene un gran peso en los movimientos de izquierda del continente. De manera que lo que se plantea la desaparición forzada entonces es el exterminio de aquello que caracteriza como subversivo y que lo construye como enemigo a partir de unos escenarios de supuestas guerras, que como siempre no son tales, son unas guerras construidas para la destrucción y la eliminación de todo. Esto implicó en nuestros países la decena de miles de desaparecidos, de desapariciones forzadas, comprometiendo en esta política a la mayor parte de los estados de la región. Estamos hablando de Argentina, de Chile, de Brasil, de Paraguay, todo lo que es el Cono Sur, pero estamos hablando también de Centroamérica y Guatemala es un caso importantísimo y poderosísimo. Y estamos hablando también, por supuesto, de México, de esta política de desaparición forzada que se practica sistemáticamente y como política de Estado, con estos objetivos. Ahora bien, si en ese momento tenemos ese escenario y permanentemente se nos incita a pensar que estamos en un mundo completamente diferente a aquel, se plantea como si los 70 fueran un mundo muy diferente, la globalización ha implicado unas flexibilizaciones, ciertas tolerancias para la diversidad, etc. Y se pretende que es un fenómeno completamente diferente. Lo que podemos ver en realidad es que sí, siendo un fenómeno diferente, sin embargo, muchas de las formas de violencia no solamente no desaparecen, sino que se replican e incluso pueden ser más graves. Y lo que vamos a encontrar es que específicamente el fenómeno de la desaparición forzada no se suspende,
se mantiene, se reproduce y aparece bajo nuevas formas que vale la pena analizar. ¿En qué consisten estas nuevas formas? No podría ser de otra manera. Si estamos en un momento en el que lo que está ocurriendo, lo que estamos presenciando, la transformación del orden mundial, también las formas de organización de los estados y de lo represivo dentro de los estados se van modificando junto con ello. ¿En qué sentido hablamos de transformaciones? En primer lugar, estamos en el pasaje de un orden mundial bipolar, como el que teníamos en la Guerra Fría, a un orden que es crecientemente multipolar en el ámbito internacional. En este orden multipolar tenemos una fuerte penetración de lo público por instancias privadas y principalmente corporativas. Estas instancias privadas y corporativas son a la vez legales e ilegales. O sea, lo que encontramos en la reorganización actual del capitalismo es una conexión de circuitos legales que tienen que ver con las empresas, con el capital financiero, etc., e ilegales que tienen que ver con las mafias, con las redes criminales, etc., y que dan lugar a lo que podríamos llamar claramente un capitalismo criminal. Marco Estrada habla de esto, y lo que plantea es que la relación entre el Estado y las redes criminales es una relación orgánica a esta fase del capitalismo, es estructural. Entonces, estaríamos en un capitalismo que adquiere otras características. Por lo tanto, si tenemos una red de poder que conectan lo público con lo privado y lo legal con lo ilegal, tenemos también otras formas del Estado. De un Estado que resulta penetrado, que pierde por lo tanto homogeneidad, y que es un Estado que aparece como un Estado fragmentario, roto, en donde hay poderes regionales y poderes locales diversos que están en los distintos lugares asociados con redes privadas también diversas. Podríamos decir que las formas de organización del poder corresponden con el modelo corporativo, o sea, implican unas autonomías relativas que, sin embargo, están unidas por acuerdos y responsabilidades que son compartidas. En este sentido es que me interesa señalar, por aquello de las identidades, que estamos en otra cosa, en otro momento histórico, en otra configuración política, dentro de la cual persiste la desaparición forzada, pero que es importante identificarla y colocarla en sus coordenadas actuales. Creo que la desaparición forzada hoy ocurre por esta colusión entre fracciones del Estado y fracciones de las redes mafiosas, que ocurre porque es funcional para los grandes negocios de apropiación por disposición que tenemos en todos los lugares del mundo. Creo que es importante también señalar que recurre al uso del miedo, o sea, la desaparición forzada tiene distintas funciones. Por un lado, desplazamiento de población, por otro lado, control de población, y el uso del miedo como instrumento de control, como un instrumento que tendríamos que considerar parte constitutiva de la gubernamentalidad actual. Del miedo e incluso del terror. Yo diría que lo que vemos en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, tiene rasgos claramente de terror, del uso del terror como forma de intentar la inmovilización social. No es menos importante la idea de miedo como control para dejar hacer, para detener las resistencias de todo tipo y para propiciar entonces también un cierto sujeto, una cierta forma de subjetividad, un sujeto temeroso y ausente de las luchas políticas. En este sentido, las víctimas principales de la desaparición forzada hoy no son necesariamente militantes políticos. Van sí como parte de una violencia más general que está orientada a jóvenes, pobres, a población desplazada, como los migrantes, o población a desplazar, porque interesan sus territorios, el acceso a recursos que tienen, etc., y a grandes grupos considerados como grupos negociables, o sea, grupos que o bien se integran a una práctica económica corporativa o bien son desechables.
Creo que estamos frente a esto, o sea, a unas políticas de desaparición forzada que son parte misma de las formas de acumulación, de los procesos actuales de acumulación y que, por supuesto, como parte del paquete, se deshacen simultáneamente de cualquier forma de disidencia política y de activismo político. Esto obviamente es posible solo por las políticas de autorización del Estado. No se puede entender la impunidad de otra manera que como una autorización para estas prácticas. Y estamos hablando de la impunidad con respecto a las desapariciones forzadas de los 70, pero también la impunidad en el momento presente. O sea, no la incapacidad, sino la falta de voluntad del Estado de actuar en relación con estos procesos de desaparición forzada. Una cuestión que me parece muy importante al respecto es señalar que estas violencias, justamente como se ejercen en muchos casos por las redes mafiosas, y lo que vemos, lo que aparece como visible, es la operación de las redes mafiosas, y se mantiene de una manera mucho más subterránea la asociación o el permiso o la complicidad de lo que son las partes constitutivas del Estado, de los gobiernos, de la clase política, parecen o se presentan como si fueran violencias privadas. Se presentan de esta manera, pero cuentan con la complicidad de las distintas fracciones del Estado, de manera que deben ser entendidas y analizadas políticamente. La desaparición de ayer, de los 70 y las de hoy, podríamos decir que son en este sentido a la vez semejantes y diferentes. Son semejantes en el sentido de que están producidas por las estructuras de poder que tienen una gran importancia la participación del Estado para que sean posibles. Y al mismo tiempo son diferentes por los elementos que acabo de señalar. Creo yo que lo interesante del trabajo de Hijos es que está haciendo la conexión entre estos dos momentos y estos dos modos de la desaparición forzada. Está recuperando unos y digamos, conectándolos con los otros. En este sentido, me parece que el trabajo de Hijos, a la vez que recuerda esas deudas no saldadas con el pasado, también permite establecer una continuidad en la defensa de los derechos de los más desprotegidos y en este sentido conecta claramente con el pasado y con las luchas de la otra generación, de los padres, y también por una búsqueda de justicia en el sentido más amplio de la palabra, a la vez que mantiene un anclaje importante de su lucha en el momento presente, con las características específicas del momento presente y reivindicando a las víctimas del momento presente. Quiero decir entonces, para terminar, que Hijos recupera una identidad y la memoria de las violencias políticas del Estado, pero también, y no menos importante, la capacidad de resistencia para actualizar aquellas luchas y traerlas a las necesidades del presente y posibilitar de esta manera la acción. Es todo. Muchas gracias, Pilar. Ahora le damos la palabra a Omar. Buenas noches y muchas gracias por tomarnos en cuenta. A los estudiantes de Ayotzinapa, lamentablemente no pudo venir algún padre para que estuviera también con nosotros, pues están en este momento haciendo otras actividades. Otras me refiero a algo distinto a lo que estoy haciendo en este momento, pero todas van en el mismo sentido y con la misma intención de seguir buscando a nuestros compañeros. Bueno, primero hay que reconocer que nosotros somos nuevos en esto. Nosotros como estudiantes sí habíamos luchado muchas veces desde hace 88 años, pero no por motivos como el actual. No teníamos la menor noción, salvo la que en algunas ocasiones llegamos a leer o llegamos a obtener a través de nuestros círculos de estudio, de las conferencias, de algunos acercamientos muy
pues muy efímeros con personas que o tenían familiares desaparecidos o tenían presos políticos, que desde nuestro punto de vista pues es un dolor semejante tener a un desaparecido que tener a un preso político. La intención de hacer esto, lo vemos, lo vivimos, lo sentimos, es la de frenar a las personas que se manifiestan y piensan distinto. Entonces, pues, primero aclarar eso, somos nuevos, lo vuelvo a decir. Por lo tanto, experiencia, nociones amplias en este sentido son solamente las que hemos obtenido en estos 5 meses. En estos 5 meses, lo dijo un padre de familia, hemos aprendido más de lo que habíamos aprendido en 18 años, en 20. Incluso el padre de familia se atrevió a decir, en 4 meses aprendí lo que no había aprendido en mis 50 años. Son palabras suyas. Y bueno, yo quisiera hablarles un poco de lo que casi nunca se habla. Más allá de los conceptos, más allá de teorizar sobre el asunto, más allá de las cuestiones jurídicas que las hemos estado aprendiendo y las hemos estado adquiriendo en estos momentos, quisiéramos hablarles de lo que vemos en los padres de familia todos los días, de lo que nadie ve, casi, pero que se imagina, de lo que ha traído a miles de personas no solamente en México, sino también a nivel internacional a solidarizarse con los padres de familia. Lo que quizá hayan visto algunas personas de las que ya fueron a nuestra escuela y que han convivido de cerca en algún momento con los padres de familia. Eso que alguna vez también nosotros tratábamos de decir en las plazas públicas, en los templetes, lo que nos dolía a nosotros, de ver a los padres de familia todos los días, a las madres, con una apariencia de fortaleza durante el día, pero durante la noche caer en una tremenda desesperación, en un tremendo dolor e impotencia, de la cual solamente encontraban fuerzas entre ellos y entre nosotros como estudiantes, entre sus familiares, y que la han soportado durante 5 meses. 5 largos meses en los cuales hemos visto no solamente el dolor de cerca de ellos, sino, aparte de todo eso, la revictimización de parte de las autoridades, que no han mostrado la más mínima sensibilidad hacia el caso, hacia los padres de familia, siempre tomándolo como las supuestas personas frías, sin sentimientos, sin sensibilidad, los puros, los rectos, que no se equivocan, y por lo tanto los que no tienen culpa en todo esto, siempre diciendo nosotros no tenemos nada que ver, cuando quienes estuvimos ahí, nuestros compañeros, los padres de familia, saben que ellos sí tuvieron todo que ver. Entonces, ante esa situación, hablar de identidad desde nuestro punto de vista es hablar de esas cosas. ¿Cómo no identificarse con un padre de familia así? Ellos, los 43 campesinos, amas de casa, maestros algunos, maestros rurales, por cierto, aviadores, como lo dicen por ahí los medios de comunicación, revoltosos también, pero son 43 y no tienen a sus hijos. Sean como sean, son padres de familia, son ciudadanos de este país que son víctimas de la desaparición forzada de sus hijos. ¿Y qué ley? Lo digo para aquellos que le tengan un amor patológico a lo legal. ¿Qué ley puede justificar una desaparición forzada o un asesinato extrajudicial?
la revictimización, sí. ¿En qué ley está? No sabemos, a lo mejor ya están legislando algo parecido. Probablemente así sea. Y bueno, pero no se trata solamente de la desaparición forzada. Nosotros no somos de esas personas que ven una parte del mundo y piensan que es todo el mundo. No, nosotros somos de las personas que saben que nuestro problema es solamente uno de tantos. Y que los 43 solamente son 43 de los miles que hay en el país. Y que son consecuencia de las políticas de despojo, ese neoliberalismo, esas nuevas tendencias del capitalismo, acumulación por despojo, como lo mencionaba hace un momento Pilar. Nosotros sabemos todo eso. Y hay de ellos, de los gobernantes que no encontraron desamparados a estos 43 padres de familia. 46, quiero decirlo en este momento, porque hay 3 familias que perdieron a sus hijos. 2 más, serían 48, por Aldo, que se encuentra en este momento hospitalizado y todavía en estado vegetal, que tuvo un disparo en la cabeza, y Edgar Andrés, que tiene un disparo en la cara y que está en un proceso de reconstrucción facial. Son 48 personas, 48 familias, más 2 del 2011. O sea, se completan 50. Medio centenar de personas, de familias. Y aquí el problema que tuvieron las autoridades es que no se trató de una familia a la cual inmediatamente le iban a visitar a su casa y ofreciéndole $1.000.000 de pesos, o un poquito más, quizá, ¿no? Una casa, becas para sus hijos, garantías de por vida. Pues pensaron que ya se lo iban a llevar y los iban a convencer. Se equivocaron, porque aquí les vamos a revelar una verdad. Nosotros llegamos primero y habíamos llegado desde antes, desde el 13 de noviembre, desde el 13 de septiembre, perdón, que fue una asamblea con los padres de familia de los nuevos compañeros, en la cual se les dio a conocer la forma organizativa, la vida interna de nuestra escuela, los reglamentos internos, la ideología, la organización estudiantil, el trabajo con las comunidades, el perfil de egreso que tiene como objetivo la normal rural, y los padres de familia estuvieron de acuerdo. Y también, obviamente, les dimos a conocer que nosotros somos de esas personas que gritan y que salen a las calles a denunciar ciertas cosas que, por lo menos desde nuestro punto de vista, están mal en el país. Entonces, pues nosotros llegamos primero, y después salieron que alguien andaba manipulando, que hay guerrilleros, que hay vándalos, delincuentes y muchos otros, ¿no?, que andan ahí acompañando a los padres de familia. Y bueno, lo han dicho tanto que nosotros ya hasta lo reivindicamos. Pues sí, si eso es ser vándalo, si eso es ser guerrillero, si a los comunitarios, a las autodefensas, los policías comunitarios del estado de Guerrero, por estar resguardando nuestra escuela, dicen que son guerrilleros, créanos que nosotros, nuestra escuela, prefiere a esos comunitarios con apodo de guerrilleros a las policías municipales y a los soldados de las Fuerzas Armadas del país, porque los conocemos, porque los hemos visto luchar con nosotros. Entonces, creemos que el trabajo que está haciendo la organización Hijos y muchas otras organizaciones también, pues tiene que ver con esto, ¿no? Que tenemos que conocer las luchas a profundidad, más allá de lo que digan los líderes de opinión o quienes escriben en los diarios o quienes hablan en la televisión, como, por ejemplo, Joaquín López Dóriga. O sea,
lejos de lo que digan ellos, hay que ver lo que digan los padres. Y entonces vamos a sentir que estamos en unas circunstancias en las cuales no se puede echar uno para atrás. Lo dijimos alguna vez, no estamos luchando por plazas, no estamos luchando por matrícula, no estamos luchando por mejoras a la infraestructura de nuestra escuela. Total, podemos seguir así de jodidos. Nuestros padres de familia, cuando nos mandan a la escuela, siempre nos dicen, pues aunque jodiditos, pero vamos a salir adelante. Sea como sea, luchando, esforzándote, pero vas a salir adelante, hijo o hija. Y con esa mentalidad llegamos a la escuela. No con la mentalidad de convertirnos en rojos. Para eso no necesitábamos ir a la escuela. Nos hubiéramos quedado en la sierra, en nuestros pueblos, de amapoleros. O sea, realmente es que no podría, a ciencia cierta, yo hablar de identidad porque hasta con los amapoleros me identifico. En verdad, porque yo conozco a la gente de mi pueblo y sé que lo hacen por necesidad. Y sé que a falta de educación esas personas ganan 15,000, 20,000 pesos por un plantío ahí chiquito y se lo gastan todo en borracheras y en un mes ya no tienen nada. Y pasa lo mismo con los que se van a Estados Unidos, llegan y para traer la apariencia de que ya triunfaron, se la pasan todo un mes y se acaban su dinero. ¿Por qué? Porque no tienen nociones de administración, de educación, nada. De planificación, nada. En cambio nosotros, algunos de los que alcanzan a salir, a tener las opciones, las oportunidades de estudio, pues es distinto. Incluso lo podemos ver entre un chavo que se va a Estados Unidos, que solo estudió la primaria, y un chavo que se va a Estados Unidos, que estudió el bachillerato. El que se fue y estudió el bachillerato, cuando llega, trae su dinerito y hace su casa. Hace su casita y dicen, ese cabrón es bien codo porque no nos invita a chelas. Y la costumbre es de que el que llega tiene que invitar y el que no, prefiere hacer su casa. Es bien codo. Pero pues, es más listo, más bien. Bueno, no sabemos. Miren, compañeros, lejos de las bromas que estamos haciendo, está el dolor de los padres. Esperamos y pues nos acompañen en la lucha que sigue. Va a ser muy difícil. Estamos ante una situación en la cual ya por decreto casi divino se dijo, pues ya, así como llegaste, te fuiste. Quieren reducir a polvo. Pero nosotros decimos que no nos van a reducir a polvo, que no van a callar a los padres de familia, que no nos van a comprar, que podrán venir y desaparecernos también a nosotros, como hicieron con Nepomuceno en el sexenio de Calderón, como hicieron con Norma, la de Iguala de hace unas semanas, que la mataron frente a los 3 hijos por andar buscando a sus familiares desaparecidos. Que podrán hacer eso, pero no nos van a callar. No nos van a callar, y creemos que 5 meses son la muestra clara de que los padres de familia de los 43, de los 3 asesinados, más los 2 compañeros que están hospitalizados hasta la fecha, no se les caiga por decreto, mucho menos viniendo de gente que no tiene la más mínima sensibilidad por los problemas que tienen que ver con los derechos humanos. Y así vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir buscando opciones, vamos a tratar de seguir adelante. Nosotros no le tenemos tanto amor a lo legal, más bien le tenemos un poquito de odio. También somos de esos que no perdonamos y pues no nos vamos a reconciliar tan fácilmente. Entonces, pues, muchas gracias a hijos, muchas gracias a las compañeras que están acá,
mucho nuestro respeto para ellos. Más que hablar, queremos escucharlos. Gracias. Por estos 15 años de continuar, por estos 15 años de seguir, por estos 15 años de exigir, por estos 15 años de informar a mi pueblo que el gobierno, claro, lo que quiere es que no se sepa. Y la tarea de ustedes ha sido constante, informar. Así que un reconocimiento inmenso para ellos. ¿Qué es lo que han hecho? O sea, la creatividad. Gracias. De lo que yo he disfrutado mucho con ustedes, el encuentro internacional que hicieron en el 2010 fue un trabajo magnífico. Vinieron hijos de muchos países, un compromiso y un encuentro muy cercano y muy sentido por todos. Están en el arte, ¿no? Unas exposiciones maravillosas que hace nuestra querida artista. Un disco maravilloso, no sé si lo conocen, que hizo nuestra querida Vale, que se llama Voces contra el Olvido, en el cual logró que participaran 20 artistas muy reconocidos. Y es un regalo ese disco, por los scratches que han hecho, denunciando quiénes son las personas que están ahí, el mal que le han hecho a la sociedad, al país, por el renombramiento de calles maravilloso que han hecho. Tal vez muchos no lo sepan, aprovecho en Seca se llama Luis Echeverría. Le cambiaron el nombre por Jesús González, el nombre de un desaparecido, y después compañeros del Comité 68 pasaron a otra calle a quitar el nombre y poner de Comité 68, y ya nos íbamos y nos alcanzan las vecinas de la calle anterior y nos dicen: no se vayan, faltamos nosotros. La calle en la que vivimos se llama Esterzuno, como la esposa de Echeverría. No queremos que mi calle se llame así. O sea, hay comprensión por muchos lados. ¿Quiénes son hijos? Bellísimas personas que llegaron del exilio de países de América del Sur. Quienes son hijos o hijas de desaparecidos políticos, como les nombrábamos en la década de los 70. Quienes son hijos del exilio mexicano que tuvieron que salir de este bondadoso país y que fueron acogidos en otros países. Quienes tuvieron a sus madres o padres en alguna cárcel de este país como presos políticos. Algunos de ellos, de estos hijos, son quienes el Estado mexicano asesinó a sus padres por su militancia política. Son también quienes, sin parentesco consanguíneo, deciden participar en la exigencia constante que hacen al Estado mexicano, con actos por la memoria y como un reclamo también de alto a la impunidad. Eso los identifica, ¿no? Esos son hijos. La mayoría de ellos, hijos de la generación golpeada por el terror estatal en la década de los 70. Son jóvenes que decidieron romper el silencio para conocer la vida de sus padres. Quienes se sienten identificados con esta lucha, intégrense a hijos. De verdad, es un placer trabajar con esta agrupación. Voy a hablar un poco de mi cercanía a hijos y por qué. Soy parte del Comité Eureka, de lo que podríamos decir que tenemos todavía el Comité Eureka, porque lamentablemente nuestras doñas, como así les llamamos cariñosamente, pues la edad y las enfermedades las han puesto en otro camino. Dentro del comité hubo una identidad como un fenómeno histórico y social que en la búsqueda cada uno de nosotros por nuestros familiares nos fuimos identificando. Fuimos viendo que no era un problema personal, que también venían familiares de Chihuahua, de Sonora, de Guerrero, de Jalisco, de Michoacán, de muchas partes del país,
exigiendo también la presentación con vida de sus familiares. Encontramos identidad en nuestra lucha, identidad en nuestra exigencia, identidad en la lucha y exigencia de organizaciones hermanas de otros países, como comentaba Pilar, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala. Pero también tuvimos identidad en otras decisiones. En una ocasión se habló de la reparación del daño. Nuestras doñas de condición económica muy humilde se resistían a ello. Decían, ¿cómo voy a tasar a mi hijo? ¿Por kilo? ¿Por edad? ¿Por qué? Y decidieron no aceptar en ese momento dinero del gobierno, porque parte de no aceptar era que no queríamos ser víctimas de una guerra que le llamaban sucia, así le quisieron nombrar, porque es una forma de negar la militancia política de nuestros familiares y no aceptar esa respuesta del gobierno mexicano ante su táctica de terrorismo de Estado. Interesante lo que sí han hecho nuestros compañeros de países latinoamericanos. Primero, la aceptación del Estado como responsable de esos crímenes. Después, el juicio a los culpables. Después, el castigo a los culpables. Y después de hecho esto, se podría hablar de una indemnización. Antes no, porque eso sería permitir que siga continuando la impunidad. Como que damos permiso para que se siga haciendo, alguien que reciba dinero y el gobierno puede seguir haciendo lo que quiere. No estamos de acuerdo con esa impunidad, nunca vamos a aceptar esa impunidad. Lo importante es que el Estado mexicano acepte esa responsabilidad desde siempre. Y lo importante es mantener la exigencia de la presentación con vida de todos los desaparecidos. ¿A qué le ha apostado el Estado mexicano? Al olvido. Porque con el olvido pretende olvidar y borrar el terrorismo de Estado que ha hecho, que es a través de su impunidad. En los 70 participamos en una huelga de hambre que fue la primera que se hizo extraordinaria, cerca de 100 familiares de todo el país, y se logró tener una ley de amnistía en la cual se logró que salieran quienes estaban en la cárcel, quienes regresaron del exilio, que por cierto para los abogados acaban de derogar esa ley, no entiendo por qué. Pero bueno, eso fue lo que hizo López Portillo en su momento, nos regaló una ley de amnistía. Después Miguel de la Madrid, porque las doñas en entrevistas con cada uno de los presidentes y en la exigencia de saber dónde están sus hijos, esas eran las respuestas que daban. De la Madrid tuvo una idea brillante, creó Locacel, y a nivel internacional hablaba que esta oficina podía localizar a todas las personas que se dirigieran a este número de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, sobra decir lo que ha hecho en este país esta comisión. ¿Y qué es lo que ha pasado con estos presidentes que no han hecho nada? Pues la impunidad crece. Y la desaparición de personas es un crimen triple o un crimen al cubo. Primero desaparecen a nuestros familiares, después quieren desaparecer su memoria y ahora quieren desaparecer ese crimen. No hay en nuestro país ningún imputado por la desaparición forzada, pese a que son miles de casos en los que hemos demostrado hasta los nombres de las personas que se los han llevado. A manera de ejemplo, comento un integrante de la Dirección Federal de Seguridad, cuando se extinguió ese grupo, hizo una banda, que tal vez ustedes lo leyeron en el periódico, la Banda de la Flor. Esta banda, hecha por integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, secuestraron al hijo del empresario Alejandro Martí.
Entonces, bueno, sabemos lo que hace el Estado y lo que crea el Estado. Y por eso, al permitirlo, estamos al momento de ahorita. Por eso Omar está con nosotros. Porque en ese momento, pese a la exigencia que hicimos, no fue toda la sociedad quien planteó ese reclamo. ¿Y por qué 15 años de hijos? Lo que identifica a los hijos con la historia de sus padres, por lo que yo veo en ellos, es el orgullo de ser hijo de esos padres, el orgullo de la lucha de sus padres, el orgullo de la militancia política de sus padres. En algunas ocasiones a mí me han preguntado que cómo fue que les dije a mis hijos que su papá era un desaparecido político. Tremenda pregunta. Por fortuna no tuve necesidad de decírselos, porque desde pequeños busqué esa identidad entre ellos y sus papás, que es lo que nos tocará trabajar ahorita con Ángel y con Jocelyn. Porque acercándonos al porqué de la ausencia involuntaria de su padre, fueron creciendo. Sí fuimos educándolos con mucho odio, con mucho coraje, y evitar odio y evitar rencor, porque no llegarían a donde han llegado. Y al ver que por cuestiones de edad y de salud de nuestras doñas hace 15 años, quienes estaban en esta lucha constante por la aparición con vida de sus hijos y que ya no podían participar tan activamente como lo habían hecho por décadas, fue que los hijos deciden continuar con la lucha de sus abuelos. En eso se hacen ya 15 años. Como dijo Pavel, hace 15 años no pensábamos que íbamos a tener el país que tenemos. Y no solo es importante que los hijos conozcan su historia, es importante que en las escuelas se hable de estas historias. Son historias no escritas en los libros oficiales, pero en las escuelas se tienen que hablar de estas historias. Porque es la identidad de un pueblo que al día de hoy tiene miles de desaparecidos. Y a 5 meses de este doloroso 26 de septiembre en Ayotzinapa, ahora tenemos más hijos y tenemos esposas de algunos de los 43, por lo que escucho de Omar, algunos de los 50. Su historia, Omar, es nuestra historia. Su presente es nuestro futuro. Y hablando de identidad, ¿qué tenemos de común quienes estamos en esta mesa? También agradezco, además de agradecer a ellos, Pilar, tu trabajo académico, tu investigación, en seguir diciendo qué pasó y por qué estamos como estamos. Es muy valioso. Omar, indiscutiblemente, la identidad que nos ha llevado y que nos ha acercado en esta lucha también es importantísima. Y con nuestra querida Nacha, que ella y nuestro querido Raúl, compañeros del Comité 68, que siempre nos acompañaron, que siempre estuvieron presentes, que siempre aportaron ideas, que nos ayudaron a cargar mantas, que nos ayudaron a exigir. Eso nos identifica mucho. Nos identifica también a todos los que estamos aquí el compromiso por nuestros 43. ¿Qué tenemos de común con ustedes, los que están frente a esta mesa? Estoy segura que están aquí presentes porque también los identifica algún compromiso, porque nos identifica algo de qué hacen en este país, en este mundo. La importancia de hijos es llenar el vacío al que al Estado le acostó, el olvido. Y sé que con hijos nunca llegará el olvido. Siempre estaremos atentos a lo que hace hijos y a lo que propone hijos. Ahí estamos. Nunca debió haber existido, nunca debió haber estado en ningún lugar del mundo, ni debe existir la práctica de la desaparición forzada. La organización de hijos no debió haber existido nunca. Me duele. Pero ¿qué hacemos con estas historias?
Hoy vemos que la impunidad nos afecta a todos. El país que tenemos es por esa impunidad terrible. Las y los hijos hacen su parte y hacen mucho, pero la respuesta es de todos nosotros. Yo les agradezco, un aplauso para ellos. Buenas noches. Muchas gracias al grupo Hijos porque nos tomaron en cuenta como lo que hemos sido siempre con ellos. Hemos sido compañeros de lucha, hermanos, padres, amigos, hijos. Hemos estado con ellos desde que se iniciaron y antes con sus madres, hemos estado siempre. ¿Quiénes hemos sido los del Comité 68? Fuimos y somos los que quedamos porque somos una generación que está desapareciendo físicamente. Fuimos personas agredidas por el gobierno, por el Estado, pero sobre todo también por el ejército, que yo creo que no se ha mencionado que eso nos ha unido a todos. ¿Cómo fue la masacre del 2 de octubre? No necesito recordarla, la del 10 de junio. ¿Y por qué el comité llevó esas luchas junto con las de los desaparecidos de la mal llamada Guerra Sucia? Esto se dio a 30 años de que se dio la masacre del 2 de octubre. ¿Por qué se dio en ese momento? Porque no íbamos a permitir que esos crímenes quedaran impunes. Y fuimos el primer grupo que denunciamos a nivel legal la situación y que reconocimos y lo seguimos reconociendo a Luis Echeverría Álvarez como el asesino, el brazo ejecutor, porque todo el mundo ya Ordaz se fue, sí, murió, pero Echeverría fue el que cumplió las órdenes. ¿Por qué matar? No era necesario. Nosotros pudimos estar frente a él en un juicio y estoy segura que él, al vernos, nos decía internamente que por qué no nos había desaparecido a todos, por qué nos había matado a todos. No lo estaríamos juzgando. Nosotros, como comité, llevamos 46 años marchando, luchando, creando cosas o situaciones nuevas para poder ayudar a que este clima de impunidad terminara. Tenemos 46 años y la impunidad ha permanecido. No solo ha sido Tlatelolco, ni el halconazo, ni la Guerra Sucia mal llamada, sino ha sido muchas masacres más que todos conocemos. Pero nosotros, como grupo, nos hemos identificado siempre con la lucha de esas madres que han pedido siempre a gritos la aparición de sus familiares, de sus hijos. Y después la lucha de los muchachos, que ellos han sido con nosotros un grupo muy solidario y nosotros con ellos. Ellos nos pidieron apoyo y nosotros inmediatamente lo brindamos porque pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos y aparte de eso porque hay una identificación de ellos para con los integrantes del Comité 68 que desgraciadamente del año pasado para acá se han ido varios. Estamos desapareciendo físicamente, pero nuestra lucha será permanente hasta que se castigue a los culpables. Hablan de que a esta altura de la ley es una venganza. No, no es venganza, queremos justicia, porque no tuvimos por qué estar presos, mujeres y hombres, por el simple hecho de exigir libertades democráticas en nuestro país. En ese entonces pedíamos a gritos la libertad de los presos políticos. Hoy la seguimos pidiendo y hoy seguimos
en la lucha al lado de los hijos. Yo quise que se mostraran unas imágenes de cuando estuvimos en un escrache frente a la casa de Luis Echeverría. No fue uno, han sido varias acciones en las que hemos participado juntos y siempre ha sido en una forma solidaria, en una forma de amor hacia ellos y ellos hacia nosotros. Ellos nos han pedido consejo y el que más se los daba y el que más hubiera estado aquí feliz porque los ama, los amó y los ama, es Raúl Álvarez Galín, un cofundador del Comité 68, que nunca declaró en su vida privada o en su vida pública para el amor hacia los jóvenes. Hoy los jóvenes que han recibido la estafeta en el Comité 68, ellos continúan la lucha y las causas que hemos enarbolado siempre. Los jóvenes están presentes en todo nuestro actuar. Antes de que esto pasara de la desaparición de los 43 y los asesinatos en mi estado adolorido, tan que herido, guerrero, ya los compañeros normalistas asistían a nuestras reuniones los sábados. Ya habíamos colaborado para que se le entregara el premio a la Normal, el premio Montemayor, por su lucha de tantos años. Yo, desde hace más de 46 años, cuando fui secuestrada por Nazararo, otro maldito que nos une a todos, porque aunque los jóvenes actuales no lo padecieron, siguen siendo sus secuaces los represores. Nazararo se fue impune. Echeverría no tan impune porque la gente no lo sabe, pero Echeverría estuvo preso en su casa gracias a la lucha judicial que el comité emprendió y que Raúl fue el principal en seguir con esta lucha, porque él, aparte de ser lo profesional que era en su aspecto matemático, ingeniero, lo que haya sido, él fue abogado. Él se convirtió a lo largo de los años en abogado. ¿Cómo? Pidiendo asesoría, ayudándose con asesores importantes, de todas formas para poder lograr ahora tener las denuncias en las cortes internacionales, porque en México no se hizo justicia. Cuando tuvimos preso Echeverría fuimos a hacer el escrache y varios más, pero lo liberaron. Actualmente no sabemos dónde anda, decimos que está prófugo, y yo pienso que sí, porque se está pidiendo que se reabra el caso del 10 de junio y creo que se va a lograr algo positivo. Con suerte ya no lo paga como el Nazar y como muchos otros asesinos que se han ido, pero la lucha del Comité 68, la lucha de los hijos, la lucha de todos estos grupos que no hemos dejado durante 46 años de marchar, de luchar, de convocar, de hacer actos a nivel nacional e internacional, no debe de quedar en ello nada más. Están los jóvenes que sé que reciben la estafeta de todos estos luchadores que se nos han ido y que los que quedamos pronto nos iremos. Yo los convoco a que se identifiquen plenamente con la lucha de los muchachos, hijos, que para mí son un respeto y para mí son una muestra de amor hacia el país. Nosotros estamos, como les digo, desapareciendo, pero en todos ustedes quisiera que quedara la semilla de esta lucha de Ayotzinapa, de las normales rurales y de mi estado tan dolorido, pero nosotros seguimos en pie de lucha y marcharemos hasta el último día de nuestro aliento. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que no hay mucho más que nosotros podamos decir. Creo que todos estamos muy emocionados en hijos. Y lo que sí, bueno, antes de pasar vamos a hacer una breve ronda de preguntas.
pero quisiéramos antes, elegimos una frase que es muy significativa para nosotros, para cerrar esta mesa en lo que pasamos a las preguntas. Es una frase del periodista Rodolfo Walsh, argentino, desaparecido por la última dictadura militar de ese país, y dice lo siguiente: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, mande copias a sus amigos. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Gracias. Vamos a abrir las preguntas. Pasamos a responder. Si quieren nos vamos así en orden y vemos cómo vamos de tiempo. Primero, bueno, creo que me gustaría responder también a las otras dos preguntas. ¿Cómo llegamos a Ayotzinapa? Que se nos fue demasiado, ¿no? Se nos fueron demasiados, ¿no? En medio. O sea, creo que es importante entender que Ayotzinapa no es para nada un caso aislado, ¿no? Es un caso brutal, porque es la desaparición de 43 estudiantes de golpe, ¿no? Y además es como muy obvia la responsabilidad del Estado, al menos para nosotros. Pero, por ejemplo, o sea, tal vez con algunos ejemplos que nosotros tenemos es más fácil entender de qué estamos hablando. En Hijos, una de nuestras compañeras es hija del profesor Elín Santiago. Elín Santiago fue asesinado por el Estado mexicano, formaba parte del Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR, y estudió en la Normal Rural de Ayotzinapa. Jacob Nájera, el esposo de doña Celia del Comité Eureka, fue desaparecido y él estudió en la Normal Rural de Ayotzinapa. Israel Castro era estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa en el momento en que fue desaparecido, en los 70s. Cuthberto y Bernardo son estudiantes actualmente de la Normal Rural de Ayotzinapa y tienen la triste historia de ser reflejo de la historia de este país. Los dos tienen tíos y abuelos desaparecidos. Estamos hablando de un pueblo en Guerrero que tiene 3 generaciones de desaparecidos al momento, hasta que Cuthberto y Bernardo aparezcan con vida. Igual que sus familiares, ¿no? Los vamos a seguir viendo a todos con vida, pero estamos hablando de una historia que es terrible, ¿no? Estamos hablando de que los papás de Cuthberto, la mamá de Cuthberto tiene desaparecido a tíos, tiene desaparecido a su abuelo y ahora a su hijo. Es brutal, ¿no? Entonces creo que lo que se nos pasó, lo que hizo que llegáramos a donde estamos, es haber reaccionado tan tarde. Nosotros decíamos en algunas de las primeras marchas, cuando todavía estábamos como que no sabíamos reaccionar y no pasábamos del shock y del dolor y de ya no hay nada que hacer y todo está mal, sentíamos, a lo mejor es como un símil muy burdo, pero decíamos que es un poco como cuando nuestras mamás o nuestros tíos o nuestros papás nos dicen: si hubieras empezado a ordenar el cuarto cuando empezaste a hacer este desastre, no tendrías ahora todo ese tiradero, ¿no? Y sería más fácil. Y nosotros pensábamos, si toda esta gente hubiera salido a la calle en 1969, cuando desaparecieron al profesor Epifanio Avilés Rojas en Guerrero, a lo mejor no habríamos llegado a donde estamos ahora. Entonces creo que para nosotros desde Hijos, por eso decimos que es otro gobierno, la misma impunidad, que podemos hablar de una línea muy clara de terrorismo de Estado por décadas. Entonces, bueno, para nosotros esa es la explicación, ¿no?, de cómo llegamos a donde estamos el día de hoy. Esperemos que estas movilizaciones tan grandes que ha habido no se paralicen y no lleguemos a algo peor, ¿no? Porque también a nosotros nos ha sorprendido a lo largo de nuestra historia tener ciertos eventos que decimos, ya, este es el límite, de aquí no podemos pasar como sociedad, y es como, o sea,
tienen una imaginación para el terror, o sea, no me gusta decir la imaginación, pero tienen una cosa para el terror que es como que se superan continuamente cuando uno cree que ya de aquí, o sea, más terrible no puede ser, pero sí. Entonces creo que como sociedad tenemos una responsabilidad, por eso citábamos también a Rodolfo Walsh, hay que informarnos, hay que hablar, hay que compartir, hay que reaccionar, no podemos quedarnos callados, ¿no? Y no solo quedarnos callados, hay que accionar más allá de solo hablar, ¿no? ¿Qué le decimos a los jóvenes que no han sido tocados? Nosotros creemos que sí han sido tocados, ¿no? Porque justamente los desaparecidos nos faltan a todos todo el tiempo. Son maestros que no están dando clases, son escritores que no podemos leer, son campesinos que no están cultivando, son amas de casa a la que no podemos tocarle el timbre para pedir azúcar. Así de sencillo, ¿no? Y los niños se dan cuenta de todo eso. Por ahí anda uno de nuestros sobrinos y alguna vez me puse a hablar con él y él entiende por qué vamos a las marchas. O sea, él me dijo, porque estamos buscando a los desaparecidos. Algunos de los niños con los que he hablado en Ayotzinapa, Angelito, Jocelyn, no son varios los chavos, estos 43 que tienen hijos, desgraciadamente, o sea, felizmente porque son niños maravillosos, desgraciadamente porque han tenido que conocer el significado de la desaparición forzada a su corta edad. Pues también está América, Gaby, o sea, varios de ellos tienen hijos, también Julio César Mondragón tiene una hija. Y hablando, o sea, ellos, una de las ocasiones que estuve con ellos, me sorprendió que ellos sacaron el tema. Ellos me empezaron a preguntar, ¿tú crees que estén vivos? ¿Dónde los buscamos? ¿Tu mamá estuvo desaparecida? ¿Quién la tenía? ¿Dónde la encontraron? ¿Y dónde está el papá de Guadalupe? ¿Y hace cuántos años está desaparecido? ¿Lo van a seguir buscando aunque hayan pasado tantos años? Y son niños de 8 años, ¿no? Entonces creo que hemos sido tocados todos como sociedad, también los niños, también los adolescentes. A lo mejor no tienen una comprensión plena, o sí algunos, pero creo que lo que hay que decirles es que vale la pena. O sea, justamente creo que eso es lo que nos han enseñado nuestros papás a través de ese amor por seguir luchando, ese Nacha, por ejemplo, mis papás, los papás de varios compañeros que estuvieron desaparecidos, Pilar, estuvieron presos, desaparecidos, vivieron cosas terribles y sin embargo tuvieron la fortaleza y el amor suficiente para transmitirnos a nosotros su lucha amorosa, fundamentalmente amorosa. Entonces creo que eso es lo que hay que enseñarle, o nosotros desde Hijos creemos, y le decimos a los jóvenes cuando tenemos oportunidad que hay que seguir por ese camino. No podemos empezar a odiar porque nosotros no somos como ellos. Entonces creo que por ahí va un poco la guía, ¿no?, que podríamos dar nosotros. Sobre la reflexión de nuestra experiencia, pues es súper complicado. O sea, nosotros sí somos a veces demasiado autocríticos, a veces nos falta. Pero a 15 años de estar aquí creo que tenemos la suerte de que hemos aprendido muchísimo de las luchas de las que venimos. O sea, creo que sí es importante, que es algo que de pronto se pierde. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho a veces cuando vamos a hablar a las universidades, muchos jóvenes no saben que hay desaparecidos en México, creen que empezó con Ayotzinapa, ¿no? O sea, se sorprenden mucho ante lo que nosotros contamos. Entonces es como si la lucha, nuestra lucha, los de este lado, empezara todo el tiempo de cero, ¿no? O sea, como si no hubiera una transmisión de las luchas anteriores. Entonces es como todo el tiempo estábamos inventando el hilo negro, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy valioso poder acercarnos a todas estas personas, conocer sus luchas y aprender de ellas. Por eso nosotros quisimos hacer este tipo de eventos para conocernos, hablar de nuestras luchas y aprender de ellas, ¿no? Entonces, creo que eso sería parte de lo fundamental. Además, nosotros somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, entonces creemos que es muy importante saber escuchar, ¿no? Para poder continuar andando por esta senda que es larga,
pero pues como decía Sandino, algún día triunfaremos y cuando lo hagamos las hormiguitas vendrán a contármelo por debajo de la tierra. Pero hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que las limitaciones han sido justamente esas, que no sabemos escuchar. Aprender a escuchar ha sido una cosa que hemos tenido que superar y que creo que seguimos aprendiendo y seguimos superando. Aprender a comprender, a sentir el dolor del otro como propio, aprender que Sara no necesita tener una filiación biológica conmigo para ser mi tía, Omar no necesita tampoco ser hijo de mis padres para ser mi hermano. Entonces, creo que algo que observamos mucho es que además hay una ruptura, ¿no? Las organizaciones no trabajan juntas, cada quien está así como por su lado, trabajando, rasgándose con sus propias uñas, y hay una ruptura muy severa del tejido social en ese aspecto. Entonces hay que empezar a construir espacios en que se den esos encuentros y articulemos las luchas. Porque los del otro lado, a los que nosotros nos gusta llamarlos sin corazón, están articulados. Entonces, así es muy difícil, ¿no?, dar la lucha. Entonces creo que un poco por ahí iría nuestra reflexión en ese aspecto. Voy a ser breve. Yo creo que tenemos que tener cuidado con las preguntas que nos hacemos. ¿Qué es lo que nos falló? ¿Qué pasó? O sea, es muy difícil. ¿Qué nos falló? Porque fallaron muchas cosas. Es casi imposible pensar qué podría haber pasado si no hubiera pasado lo que pasó. Es decir, en ese sentido me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es anclarnos en el presente. El asunto es cómo es el juego hoy. Y en ese sentido, la pregunta tampoco puede ser ¿qué le decimos a los jóvenes? La pregunta tiene que ser ¿qué hacemos? Esta pregunta, que me parece que es clarísima, por ejemplo, en las organizaciones comunitarias. Los comuneros de Chenan todo el tiempo y permanentemente se están preguntando ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y hay dos cosas ahí fundamentales, que por un lado, la acción, como una cuestión principal. Lo que me demanda el problema del que estamos hablando es la acción. Y en segundo lugar, una acción que necesariamente tiene que ser colectiva. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces yo creo que es por ahí. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay muy diferentes cosas, que de lo que hay que hablar es de qué hacemos en distintos frentes. Entonces, cada uno tiene colectivos a los que pertenece y en los que puede hacer distintas cosas. Y tampoco el asunto es qué van a hacer los jóvenes. O sea, los jóvenes van a vivir más que nosotros. Entonces es un hecho que van a hacer cosas que nosotros no vamos a hacer. Pero los jóvenes no... A ver, yo diría que tenemos que tener también cuidado con cuál es nuestra demanda con respecto a las nuevas generaciones. Los jóvenes tienen su propio momento y su propio compromiso. Es eso lo que tienen que hacer. Nosotros hemos hecho lo nuestro, logramos unas cosas, tuvimos otros fracasos, logramos sostener algunas cuestiones, otras no, pero ahora es otro momento. Los jóvenes necesariamente van a ser parte de este pasado, pero no se puede pensar que sobre ellos tiene que estar la carga del pasado. Sobre ellos lo que está es la responsabilidad de la acción en el presente. Eso es lo que está. Y lo interesante, lo importante que pueden hacer los jóvenes es eso, es tomar la responsabilidad sobre la acción en el presente. Yo creo que eso es lo que importa en cada generación. Y por supuesto, esta responsabilidad del presente recupera cosas que tienen que ver con la historia, con el pasado, etcétera, como lo hemos hecho, como lo hace cada generación en su respectivo momento. En ese sentido yo digo, hoy el presente es Ayotzinapa, está ahí. Y todos los desaparecidos que tenemos día a día en el periódico. Y estas nuevas formas que toma la desaparición forzada. La responsabilidad hoy es en relación con esto, me parece. O sea, de nuevo la cuestión hoy y aquí. Ahora, la reflexión sobre las experiencias, yo iría casi por el mismo lugar. ¿Qué dicen las experiencias?
que hay que entrarle por donde se pueda, como se pueda y cuando se pueda. ¿Por dónde? Por todos lados, por los diferentes lugares, por los resquicios. Porque no es que nosotros somos tontos y no sabemos cómo hacer, es que estamos frente a un poder gigantesco, frente a un poder que está llevándose por delante al mundo, no solamente a México. Entonces, el tema es tomar acción por donde se pueda y aprovechar los resquicios que se puedan, todos. Y yo diría, no pensar los procesos como continuidades. Las luchas no son continuidades, justamente la memoria, y por eso yo hablaba de la memoria como salto. La memoria es actualización, y en la medida en la que esa actualización no es una continuidad, es la creación de algo nuevo, que toma elementos de una experiencia construida colectivamente, pero crea algo nuevo, construye algo nuevo. Entonces, creo que hay que pensar en esos términos en relación con la acción en el momento presente. ¿Qué hacer? Lo que se está haciendo. Se está haciendo un montón. Guerrero es un estado en el que se está haciendo de todo. Cuando uno mira la diversidad de experiencias de resistencia que hay en este momento en Guerrero, en Michoacán, hay que aprender de eso. ¿Qué hay que hacer? Tomar eso. ¿Qué hay que hacer? Pensar en torno a eso. Hacer acciones que coordinen, que articulen con eso. Me parece que es más bien que inventar qué vamos a hacer, acompañar lo que de hecho se está haciendo. Sería todo. Miren, hemos aprendido algo. Cuando conocimos a las hijas y a los hijos, no fueron como aquellos que conocimos algunas veces, ¿no? Organizaciones de la UNAM, digo sin ofender a nadie, ni como las organizaciones campesinas, ni como nuestros compañeros mismos de la federación, las de Aguascalientes, los compañeros de Tenería, que al primer encuentro luego andan presumiendo, ¿no? Que yo soy esto y que yo hice esto. O sea, hablar de la lucha de los desaparecidos es otra cosa, es distinto. Aunque conocemos a todas las hijas y los hijos, no todas nos han contado sus historias, porque no es algo de lo cual pueda uno andarle presuntuoso. ¿Cómo voy a andar diciendo, fíjate que a mí me desaparecieron a 43 y ya con eso aquí muy impresionante? Y creemos que nosotros que hemos vivido en las asambleas nacionales populares, las diferentes reuniones con colectivos, con organizaciones, con todo el mundo, dentro de la lucha social, hay mucho de eso. Y creo que ese es uno de los límites que tiene hoy la izquierda y que la ha tenido siempre en el país y en los diferentes países, el protagonismo excesivo, de que todos creen tener la verdad, que todos creen conocer el camino correcto para hacer las cosas, y entonces empezamos a caer en un problema fuerte y feo, de que empezamos a estigmatizar a los demás. Siempre empezamos a buscarle defectos a los otros movimientos, a las otras organizaciones. Y nosotros, nuestra experiencia nos dice, claro, en 5 meses, y hemos cometido ese error. El otro día dije algo parecido y el Universal ya lo sacó, pero lo voy a volver a decir. Hemos cometido el error, hemos tratado de aglutinar, de unificar a toda la lucha del país, a los estudiantes, a los sindicatos, al magisterio, a las autodefensas, a todo el mundo. Y lo que no hemos hecho hasta el momento es unificar la lucha de los familiares de los desaparecidos en México, que son en todo caso con los cuales tendríamos que identificarnos en primer término, ¿no? En primer plano. Ese es el error que hemos cometido, y bueno, entre los muchos más que se cometen, ¿no? Y que nosotros lo vemos centrales, el protagonismo excesivo de la gente, de las organizaciones, a veces más de los que dirigen esas organizaciones que del resto de personas, ¿no? ¿Y qué le vamos a decir a los jóvenes? Nosotros no les vamos a decir nada, que se los diga, por ejemplo, ese día que Valentina también nos invitó al concierto de Óscar Chávez,
que la música mueve cientos de corazones, de personas, de sensibilidades, ¿no? Creemos que es esa gente a la que hay que allegarse, ¿no? Esto lo ha demostrado, en 5 meses se han rebasado los esquemas, y aún sin intenciones, en verdad, sin intenciones. Fue mucho más allá de la política, mucho más allá de la cuestión estudiantil, mucho más allá de los 43. Por lo tanto, hay que dejarlo ser simplemente. Hay que buscar a las personas que puedan transmitir lo que los padres de familia, lo que los hijos y las hijas y todas las personas que han sufrido algún atropello sienten. Y entonces probablemente empecemos a concientizar más allá de lo que hasta el momento estamos haciendo. Y bueno, nuestra esperanza, eso sí, nos quieren meter en una dinámica de que estemos esperanzados nada más así, pero quietos. Pues. Ya nos dijeron vete a tu casa y espera ahí a tu desaparecido. Pero no, nosotros no vamos a hacer eso. Nuestra esperanza es ante todo una esperanza subversiva, esperanza media inquieta. Entonces, pues, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Esperamos y que haya de todas las organizaciones, todas las personas que participan frente a otras personas, que no son de esas personas que andan solas, pues, que siempre tienen a alguien con quien platicar, pues por lo menos así vayan transmitiendo los problemitas que hay en el país. Ya dijeron todo lo que yo podía decir. Tal vez podría solo hablar de un punto. El derecho que yo tengo a estar informado. ¿Qué información es la que yo merezco? Sabemos los medios de comunicación cómo están, sabemos lo que quieren, lo que el Estado quiere que creamos. Cuando esta persona que nació cansado y perezoso, que ahora está en la PGR. O sea, ¿quién le creyó lo que dijo? ¿No? Cuando habló, o sea, perdón, no somos tontos, creen que es un pueblo tonto. Algo nos pasa que no hemos despertado, pero por supuesto que no creemos eso. Lo que sí, tenemos derecho a una información fidedigna, a una información real. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué no reaccionamos todos? Porque luego, a ver, tenemos un consorcio televisivo que logró hacer un presidente para los beneficios que quieren y que le convienen a los empresarios. Esa información a mí no me sirve, esa información yo no la quiero. Y si todos los jóvenes sabemos y empezamos a ver cuál es la información a la que yo tengo derecho, creo que podríamos ir sumando y podríamos tener otra óptica. Le ha funcionado al Estado mexicano meternos miedo. O sea, no. Hace poco estuve en Argentina. Fuimos a cenar, salimos, ya era noche y oímos los gritos de una mujer que pedía auxilio. Nos acercamos rapidísimo, los chicos del restaurante en el que estábamos llegaron con esta persona, le querían robar a su hija, no lo lograron. Y en eso pensé yo, en mi país, ¿qué hubiera pasado? Pues yo los veo y me cruzo la calle, yo veo que está eso y me caigo, ¿no? O sea, el miedo al Estado mexicano ya funcionaba aquí, y eso, verán que quitamos el miedo y nos sentimos libres. Yo, si acaso, podría decir eso, ¿no? Informemos qué información necesitamos. Suma lo que dijeron. Pues a mí ya lo único que me resta es que la señora Calvero lo que dice, pues tiene mucha razón. No hay que dejarle la responsabilidad solo a los jóvenes. Nosotros tenemos que continuar con ellos, apoyarlos y sobre todo permanecer. La permanencia yo creo que es muy importante. Lo que dice la compañera, la información es vital, pero sobre todo no desconocer el enemigo que tenemos todos. Todo el mundo sabemos quién es ese enemigo. Entonces, si lo conocemos y hacemos algo, ¿para qué digo el nombre ahorita, no? Consuelo Zapayay, aunque dice que hay una ley que a los 70 años ya no te detienen, pues sí, a nosotros sí. Seguro me detendrían o me desaparecerían a ver qué. A mí no me importa. Yo ya di la mayor parte de mi vida
en esto, y yo estoy con los jóvenes y con mis compañeros de generación, mis compañeras, y creo que es eso, informarnos, sí es cierto, pero también tener esa certeza de quién es nuestro enemigo. Y como dicen, los medios televisivos pues se callan a medio mundo, y si nosotros comenzamos a hacer toda una lucha en contra de estos medios que han tan adormecido a nuestro pueblo, yo pienso que tenemos que hacer una lucha más fuerte en ese sentido. Entonces, información, permanencia y no desconocer quién es nuestro enemigo, y desde nuestra trinchera seguirle, que es lo que necesitamos todos, seguir en esta lucha. Gracias. Se nos acaba el tiempo, así que para cerrar los invitamos, nos queda una mesa más, que la temática es memoria, va a estar muy interesante también, es en el Foro Alicia, el próximo jueves 2 de marzo a las 5 de marzo a las 7 de la tarde. Y después va a haber una fiesta, están todos invitados, pero para accesar es forzoso llevar una foto de un desaparecido en el pecho, si no, no se les va a permitir la entrada. También los queremos invitar este sábado de 18 a 23 horas en Coahuila 49, en la colonia Roma, va a haber un evento artístico musical para juntar fondos para las familias de Ayotzinapa. La entrada va a costar 50 pesos y va a haber distintos eventos. También queremos agradecer muchísimo al Camena, que nos abrió este espacio, a la UACM, que nos recibió aquí, pero sobre todo y muy especialmente a Beatriz Torres, que siempre está a nuestro lado, que siempre está ahí al pie. Y que aunque se esconde atrás de mi papá, la queremos mucho, ella lo sabe, y es parte también fundamental de esta historia de ellos. Si nos quieren seguir también en Twitter y enterarse más de la información, tener más datos sobre el próximo evento y cosas que hacemos en general, estamos en Facebook como Hijos México, hijos con puntitos, y en Twitter como hijos-méxico. Así que ahí también pueden encontrar todo lo que hacemos. Muchas gracias por venir hoy.